Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos. ¿Listos para un viaje lleno de intriga, romance, acción y sobre todo, mucha, pero muchísima pasión? Porque hoy, prepárense para ser seducidos por un universo donde la mafia y el amor se entrelazan de la manera más inesperada y adictiva. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de secretos, traiciones, lealtades inquebrantables y por supuesto, un amor prohibido que florece en los lugares más oscuros. Vamos a hablar de esos dramas turcos que nos roban el corazón, que nos mantienen al borde del asiento y que nos hacen suspirar por esos amores intensos y a menudo peligrosos que solo la mafia puede ofrecernos. Así que si eres de los que disfrutan de una buena dosis de drama, acción y romance, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las mejores recomendaciones de dramas turcos, análisis, noticias y todo lo que necesitan para estar al día con sus series favoritas. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra lista. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo donde la ley tiene sus propios límites, donde el honor se paga con sangre y donde el amor desafía todas las reglas. Aquí van 20 dramas turcos que te robarán el corazón y te dejarán completamente enganchado. Empecemos con un clásico que no puede faltar en ninguna lista de dramas de mafia, Ekiadunyaya Ukundar Olmaz, o Bandit No Ruler in the World. Esta serie es un verdadero maratón, con muchísimos episodios, pero les aseguro que cada minuto vale la pena. Seguimos la vida de Hzr Akbeylos, un hombre que asciende en el mundo del crimen organizado, lidiando con la lealtad a su familia, a sus amigos y a su propia ambición. Prepárense para muchísimas traiciones, alianzas inesperadas y un drama familiar que los mantendrá pegados a la pantalla. Pero, ¿qué es lo que hace a Ekiadunyaya Ukundar Olmaz tan adictiva? Primero, tenemos a Hzr Akbeylos, interpretado magistralmente, un personaje complejo con una moral ambigua. No es el típico villano despiadado, ni el héroe inmaculado. Es un hombre que ama a su familia, que protege a sus amigos, pero que también está dispuesto a cruzar líneas que la mayoría no se atrevería. Su ambición lo consume, lo lleva a tomar decisiones difíciles y a enfrentar las consecuencias de sus actos. Su desarrollo a lo largo de la serie es fascinante, y te encuentras constantemente cuestionando sus motivos y empatizando con su lucha. La serie no se centra únicamente en la acción y la violencia. Explora profundamente las relaciones familiares, la lealtad, la traición y el peso de la responsabilidad. Los personajes secundarios son tan ricos y complejos como el propio Hzr. Su esposa Merim es una mujer fuerte e inteligente que intenta mantener a su familia unida en medio del caos. Su hermano Ilias es impulsivo y leal, pero a menudo se mete en problemas. Sus amigos y enemigos, cada uno con sus propios motivos y ambiciones, crean una red de intrigas que te mantiene en vilo. Además, la serie presenta una visión cruda y realista del mundo del crimen organizado en Turquía. No romantiza la violencia ni glorifica la vida de los mafiosos. Muestra las consecuencias devastadoras de la delincuencia, el costo humano de la ambición y la lucha constante por el poder. La serie también aborda temas sociales importantes, como la corrupción, la injusticia y la desigualdad. Luego tenemos Kukur, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. En este drama, el barrio de Kukur, gobernado por la familia Koval, se ve amenazado por un nuevo grupo que busca apoderarse del control. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a casa para proteger a su gente y luchar por su legado. Kukur es una serie con una estética muy particular, una banda sonora increíble y personajes complejos que te atraparán desde el primer momento. Kukur no es solo un drama de mafia, es un drama sobre la familia, la identidad y la redención. El barrio de Kukur es más que un simple escenario, es un personaje en sí mismo. Es un lugar vibrante y colorido, lleno de gente leal y unida por un fuerte sentido de comunidad. La familia Koval es la columna vertebral de este barrio, protegiéndolo de las amenazas externas y manteniendo el orden. Yamak, el protagonista, es un personaje complejo y atormentado. Ha pasado años lejos de Kukur, intentando escapar de su legado familiar. Pero cuando su hogar está en peligro, regresa para luchar por su gente. Su viaje de regreso a Kukur es un viaje de autodescubrimiento, donde debe reconciliarse con su pasado y aceptar su destino. La serie destaca por su estética visual única, con colores vibrantes y una fotografía impresionante.
La banda sonora es otro punto fuerte, con canciones originales que complementan a la perfección las escenas de acción y drama. Los personajes son carismáticos y memorables, y sus relaciones están llenas de tensión y emoción. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene enganchado hasta el final. No podemos olvidarnos de Yerde o Insider. Esta serie nos presenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, separados en la infancia y criados en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía infiltrado en la mafia, mientras que Umut es un criminal que busca venganza. El reencuentro de estos hermanos será explosivo y lleno de giros inesperados. Yerde es un drama lleno de acción, suspense y un gran componente emocional. La premisa de Yerde es fascinante: dos hermanos separados por el destino, que se encuentran en lados opuestos de la ley. Sarp, el policía infiltrado, vive una vida llena de peligro y engaño. Debe mantener su tapadera mientras lucha contra la mafia desde dentro, arriesgando su vida en cada momento. Umut, el criminal, busca venganza por la injusticia que sufrió en su infancia. Está consumido por el odio y la rabia, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir su objetivo. El reencuentro de los hermanos es el punto culminante de la serie. Descubrir la verdad sobre su pasado y su conexión es un shock para ambos. Deben decidir si pueden confiar el uno en el otro y si pueden trabajar juntos para luchar contra el mal. La serie explora temas como la identidad, la familia, la lealtad y la redención. Los actores ofrecen actuaciones impresionantes, transmitiendo la complejidad y la emoción de sus personajes. Yerde es un drama que te mantiene al borde del asiento con sus giros inesperados y su intensa acción. Cambiando un poco el tono, tenemos Ask Laftan and Lamath o Love Don't Understand Words. Si bien no es puramente un drama de mafia, tiene elementos muy interesantes relacionados con el poder y las intrigas empresariales que se asemejan mucho a las dinámicas mafiosas. La historia sigue a Ayat, una chica humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conocerá a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamorará de ella. Es una comedia romántica con toques de drama que te encantará. Ask Laftan and Lamath es una refrescante mezcla de comedia y romance, con un toque de drama empresarial. Ayat es una protagonista encantadora y relatable. Es inteligente, ambiciosa y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus sueños. Murat es un hombre de negocios exitoso, pero también es un hombre solitario y herido. Su encuentro con Ayat cambia su vida para siempre. La serie explora temas como la clase social, la ambición y la búsqueda del amor verdadero. La química entre los protagonistas es innegable, y sus interacciones son llenas de humor y tensión. Los personajes secundarios son igualmente interesantes y añaden profundidad a la historia. Ask Laftan and Lamath es una serie perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y entretenida con un toque de drama. Ahora, si buscan algo con un toque más clásico, les recomiendo Kurtlar Vadisi, o Valley of the Wolves. Esta serie es un icono de la televisión turca y narra la historia de Polat Alemdar, un agente secreto que se infiltra en la mafia turca para desmantelarla desde dentro. Kurtlar Vadisi es una serie llena de acción, intriga política y personajes memorables. Kurtlar Vadisi es un drama de acción y suspense que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio. Polat Alemdar es un personaje fascinante, un agente secreto que arriesga su vida para luchar contra el mal. La serie explora temas como la corrupción, la política y el crimen organizado. Los personajes son carismáticos y memorables, y sus relaciones están llenas de tensión y traición. Kurtlar Vadisi es una serie imprescindible para los amantes del género de acción y suspense. Siguiendo con los clásicos, tenemos Karaday. Ambientada en la década de 1970, esta serie nos cuenta la historia de Mahir Kara, un joven que se hace pasar por abogado para limpiar el nombre de su padre, acusado injustamente de asesinato. En su búsqueda de la verdad, Mahir se enamora de Feride, la jueza del caso, dando lugar a un romance prohibido y lleno de obstáculos. Karaday es un drama romántico ambientado en un contexto histórico fascinante. Mahir es un personaje heroico y noble, dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia. Feride es una mujer fuerte e independiente, que lucha por la justicia en un mundo corrupto. Su romance prohibido está lleno de tensión y emoción, ya que deben enfrentarse a numerosos obstáculos para estar juntos. La serie explora temas como la justicia, la familia y el amor.
La ambientación en la década de 1970 añade un toque de nostalgia y autenticidad a la historia. Karadai es un drama que te robará el corazón y te hará suspirar por el amor verdadero. Ahora, hablemos de Ramo. Ramo es un líder de una familia que trabaja para una organización criminal. Cansado de la injusticia y la opresión, decide rebelarse y luchar por la libertad de su gente. Es una serie llena de acción, drama y un romance muy intenso. Ramo es un drama de acción y rebeldía que te engancha desde el primer episodio. Ramo es un personaje carismático y valiente que se enfrenta a la injusticia y la opresión. La serie explora temas como la lucha por la libertad, la lealtad y el amor. La acción es intensa y emocionante y el romance entre Ramo y Sibel añade un toque de pasión a la historia. Ramo es una serie que te hará vibrar y te inspirará a luchar por lo que crees. Otro drama que no se pueden perder es Soz o The Promise. Si bien se centra en un equipo de fuerzas especiales del ejército turco, la serie aborda temas como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, mostrando las duras realidades de aquellos que arriesgan sus vidas para proteger a su país. Es una serie llena de adrenalina, heroísmo y sacrificio. Soz es un drama militar que te mantiene al borde del asiento con sus escenas de acción y suspense. La serie explora temas como el patriotismo, el sacrificio y la camaradería. Los personajes son valientes y heroicos, dispuestos a dar su vida por su país. La serie también muestra las consecuencias devastadoras de la guerra y el terrorismo. Soz es una serie que te hará sentir orgulloso de aquellos que protegen a su país. Vamos con Bir Zaman Lar Kukurova o Bitterlands. Ambientada en la década de 1970, esta serie narra la historia de Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes amantes que huyen de Estambul tras cometer un crimen. En su huida, llegan a Kukurova, donde encontrarán trabajo en una granja propiedad de una poderosa familia. Bir Zaman Lar Kukurova es una serie llena de drama, romance y secretos del pasado. Bir Zaman Lar Kukurova es un drama romántico ambientado en un contexto histórico fascinante. Zuleya y Yilmaz son dos jóvenes enamorados que deben enfrentarse a numerosos obstáculos para estar juntos. La serie explora temas como el amor, la venganza y el poder. La ambientación en la década de 1970 añade un toque de nostalgia y autenticidad a la historia. Bir Zaman Lar Kukurova es un drama que te robará el corazón y te hará suspirar por el amor verdadero. No podemos olvidar a Blue o The Yard. Esta serie nos introduce en el mundo de una prisión de mujeres, donde Deniz Demir, una profesora que ha sido encarcelada injustamente, debe aprender a sobrevivir en un entorno hostil y peligroso. En la prisión, Deniz se enfrentará a Azra Kaya, la líder de las reclusas, y juntas lucharán por mantener el control y proteger a sus seres queridos. A Blue es una serie llena de suspense, drama y personajes femeninos fuertes y complejos. A Blue es un drama carcelario que te mantiene al borde del asiento con su suspense y sus giros inesperados. La serie explora temas como la supervivencia, la justicia y la redención. Los personajes femeninos son fuertes y complejos, y sus relaciones están llenas de tensión y emoción. A Blue es una serie que te hará reflexionar sobre la condición humana y la capacidad de superación. Ahora, les recomiendo Maral. Maral es un ex soldado de las fuerzas especiales que se convierte en el guardaespaldas de Maur, una joven fotógrafa que presencia un asesinato. Juntos, Maral y Maur se verán envueltos en una peligrosa investigación que los llevará a descubrir secretos ocultos y a enfrentarse a poderosos enemigos. Otro drama que les encantará es Yark o Judgment. Esta serie sigue la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal honesto y recto, y Ceylin Erguvan, una abogada impulsiva y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato. Juntos deberán trabajar para descubrir la verdad, a pesar de sus diferencias y los obstáculos que se les presenten. Siguiendo con la temática de justicia y crimen, tenemos Teşkilat o de organización. Esta serie nos muestra las operaciones de una unidad secreta de inteligencia turca que lucha contra el terrorismo y el crimen organizado a nivel internacional. Es una serie llena de acción, intriga y tecnología de punta. Cambiando un poco el género pero manteniendo la intensidad, les recomiendo Silla Bellazask o Black Whittle. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario despiadado. Obligada a casarse con él para salvarle la vida, Asl se verá atrapada en un mundo de violencia y peligro, donde el amor y la redención parecen imposibles. Ahora hablemos de Alka.
Esta serie sigue a dos jóvenes policías, Kaan y Ciangir, que se ven obligados a trabajar juntos para desmantelar una organización criminal llamada Alka. Alka es una serie llena de misterio, acción y suspense. Si buscan algo con un toque más juvenil, les recomiendo Menagerie Miara o Kalmayagen. Si bien no es un drama de mafia en sí, la serie nos muestra el mundo de las agencias de representación de actores, donde la competencia es feroz y las intrigas están a la orden del día. Otro drama que no se pueden perder es Arza. Alirza Altei es un conductor de taxi que se ve envuelto en una guerra entre familias mafiosas después de defender a una joven de un ataque. Arza es una serie llena de acción, drama y un protagonista dispuesto a luchar por la justicia. Ahora les recomiendo Arpma o Crash. Esta serie sigue a 4 personas cuyas vidas se cruzan tras un accidente automovilístico. Kadir, un policía atormentado por el pasado, Zeynep, una banquera ambiciosa, Kerem, un joven que sale de la cárcel, y Cembre, una joven rica y mimada. El accidente revelará secretos ocultos y los obligará a enfrentarse a sus propios demonios. Para los amantes del drama histórico les recomiendo Payitat, Abdulhamid. Esta serie narra los últimos años del reinado del sultán Abdulhamid II del Imperio Otomano, un periodo de grandes desafíos políticos y conspiraciones internas. Y por último pero no menos importante tenemos Yasak Elma, o Forbidden Fruit. Si bien es más un drama de intrigas y ambiciones en el mundo empresarial, tiene elementos que recuerdan a las dinámicas de poder de la mafia, con personajes que no dudarán en recurrir a cualquier método para conseguir lo que quieren. La serie sigue la vida de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que buscan ascender socialmente a través del matrimonio. Menuda lista. Espero que hayan tomado nota de todas estas recomendaciones y que encuentren su próximo drama turco favorito. Hemos recorrido un mundo de pasión, traición, lealtad y sobre todo, mucho amor en medio del caos. Y ahora para concluir, recordemos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado 20 dramas turcos que te robarán el corazón, dramas donde la mafia y la pasión se entrelazan, creando historias llenas de intriga, acción y romance. Desde los clásicos como Ekiadunyaya o Kundar Olmaz, hasta las series más recientes como Yark, hemos cubierto una amplia gama de opciones para todos los gustos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de los dramas turcos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejarme en los comentarios cuál es su drama turco favorito relacionado con la mafia o el crimen organizado. Me encantaría saber sus recomendaciones. Y para terminar, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Que tengan un día lleno de pasión y drama, pero solo en la pantalla.